Bienvenidos amigos a esta tercer clase del taller de promesa de castidad, donde semana con semana nos estamos viendo para preparar su corazón para esta hermosa y gran aventura que es vivir una promesa de castidad. El tema de hoy es un tema súper importante, muy interesante, es el tema del placer. El placer no es el enemigo, es lo que vamos a ver el día de hoy. No sin antes empezar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, nos acompañes durante esta clase para poder entender, saber, aprender y amar todo aquello que viene de ti. Danos la gracia, Señor, de oír tu voz. Danos la gracia de guardar en nuestro corazón como la Santísima Virgen cada una de tus palabras y tus promesas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Como les comentaba, el tema de hoy es un tema muy interesante. Ya vamos semana con semana profundizando un poco más sobre lo que este proceso de aprendizaje es, y el tema de hoy, como les decía, es el tema del placer. El placer no es el enemigo. Yo creo que esta es una de las principales clases que tiene que verse, o es de las clases de entrada que tiene que verse en un curso de promesa de castidad, porque lastimosamente la forma en la que muchas veces el tema de la castidad se relaciona o se explica, lo que hace es que se entienda como que si cuando hablamos de castidad estamos cerrándonos bajo llave a los placeres, ¿no? Decimos como no puede existir la relación entre la castidad y el placer, o comenzamos a ver incluso con ojos pecaminosos todo tipo de placer, y esto hace que, ya lo veremos a continuación, cómo es una visión no realista del tema de la castidad. Primero porque no es cierto. El placer y la castidad no están peleadas, pero segundo porque nuestra naturaleza busca cierto tipo de satisfacción que hace que este tema de la continencia, de la abstinencia, que hace que este tema de vivir todos los aspectos que la castidad te exige vivir en cada una de tu vocación, en cada una de tu vocación o en tus realidades de vida, las haga un poco más complejos. Además que pues esta mala información sobre lo que la castidad es termina como resultado de que la gente le termine huyendo al tema, ¿no? O sea, de que cuando tú hables de castidad la gente diga, bueno, mejor lo dejamos allí, porque todo ser humano busca ser satisfecho, ¿no? Busca tener una complacencia, busca tener un placer, y por tanto cuando nosotros hablamos de castidad y la sociedad relaciona a que castidad es no placer, entonces es un poco más complejo abordar los temas a nivel comunidad, por decirlo de alguna forma, y por supuesto se ve afectada nuestra concepción individual. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros primero entendamos este tema, ¿no? De que el placer no es el enemigo en sí. Del placer me gustaría ahondar en dos realidades que son erróneas, pero creo que son las posturas más comunes. El primero es el hecho de que la gente piensa que todo placer es bueno, porque me genera un disfrute, porque me genera un deleite. Y por lo contrario, que el placer es malo por la misma razón, porque te genera un disfrute, un deleite, una sensación agradable. Entonces, estas dos posturas absolutistas, donde todo el placer es bueno o donde todo el placer es malo, son erradas. Y vamos a ver por qué a continuación. Primero es importante que nosotros consideremos algo, y quiero que nos remontemos primero a esta concepción. Y es que Dios hizo al hombre para que tenga la capacidad de sentir placer en los sentidos. Y ustedes me podrán decir, ¿cómo? Bueno, pues sí, vamos a referirnos al Génesis. Y cuando nosotros tomamos la lectura de las primeras hojas del Génesis, donde se habla de la creación, vemos cómo Dios pone a su criatura, a Adán y a Eva, los pone en un paraíso. Y de ese paraíso se dicen cosas muy, muy hermosas a las que nos podemos referir hoy respecto al tema del placer. Mire, dice que habían árboles agradables a la vista. Es decir, Dios hizo al lugar donde estaba Adán y Eva de una forma que era agradable a uno de los sentidos que Él había puesto en el hombre, porque Dios crea a Adán y Eva, ¿verdad? Y le da todo lo que Él es. Le da sus sentidos, tanto interiores como exteriores, les da su capacidad de amar, ¿verdad? Pero le da también su capacidad de ver y de tener gozo en ese sentido o en esa vista que Él le da.
no solamente le da la capacidad de sentirlo, no solamente le da el gusto o le da la capacidad de sentir el placer en el sentido de la vista, sino que además para ellos, pone para Adán y Eva algo que les puede generar un deleite, que es estos árboles agradables a la vista. Y luego, un par de palabras después, dice que también puso en el Edén árboles buenos para comer, es decir, que le eran no solo saludables, sino le eran deliciosos, le generaban un deleite en el gusto del poder saborearlo, ¿verdad? En el gusto propiamente, entonces, en el sentido del gusto. Entonces nosotros vemos aquí cómo Dios no solamente crea al hombre con la capacidad de tener placer en sus sentidos, le da unos sentidos, le da la capacidad de tener placer en los sentidos, sino que además le procura cosas que le satisfagan ese deseo de placer, como estos árboles que puso en el Edén, que no solo eran hermosos, sino también eran buenos y agradables en el sabor. Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos porque entonces vamos a poder concebir de una forma mucho más clara que el placer o la posibilidad de tener placer que el hombre tiene, esa capacidad que el hombre tiene de tener placer, fue también dada por Dios. Dios creó el hombre de esa forma. Entonces, por su pura existencia, nosotros podríamos decir que como es creación de Dios esta capacidad, entonces es buena. Desgraciadamente, con el pecado que vino a arruinar la naturaleza humana, esta capacidad se desordenó. Y es en el desorden donde entonces entra el pecado. Cuando nosotros hablamos de que Adán y Eva podían sentir el placer en el ver, el placer en el comer, antes de la caída del pecado original, su naturaleza estaba equilibrada, ¿verdad? Porque las creaciones de Dios son perfectas. Por tanto, no había aquí ningún peligro de exceso que pudiera generar que el placer sea el fin. Y es como nosotros acá lo vamos a determinar. El placer es o ha sido creado por Dios para que sea algo que se disfrute del camino. Vamos a ver en diversas actividades que nosotros tenemos en la cotidianidad, en las necesidades básicas y no tan básicas del ser humano, cómo existe ese deleite en el cumplimiento o en la satisfacción de la necesidad. Podemos decir, por ejemplo, que el hombre tiene satisfacción al comer, tiene un deleite natural en el comer. Dios lo quiso así. Si no hubiera sido así y si a los seres humanos nos doliera comer, probablemente la raza humana hubiera preferido no comer y extinguirse antes que padecer ese dolor. Y por tanto Dios ha dado como una forma para desarrollar las necesidades básicas de la persona un cierto tipo de deleite. Entonces el placer se experimenta en diversos grados y también se experimenta dentro de la satisfacción y el deleite natural en la satisfacción de estas necesidades, en el comer, en el dormir, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos ese punto. Luego, lo encontramos que también se hace presente en otras cosas que no son una necesidad básica para la subsistencia, pero son parte o actividades que son parte de la cotidianidad del hombre, como por ejemplo la recreación. Por ejemplo, el degustar una hermosa vista no es una necesidad básica, la recreación no es una necesidad básica, pero es parte de un espacio que le ayuda, por ejemplo, al hombre a mantener una mente sana. Entonces, este espacio de recreación le genera un deleite al hombre y ese deleite es, por supuesto, sano porque forma parte del proceso de una satisfacción de algo bueno. También lo vemos nosotros, por ejemplo, como el deleite se hace o el placer se ve presente en actividades como la reproducción. Entonces, el mantener las relaciones sexuales que están supuestas a ser placenteras tiene esa misma finalidad o esa misma capacidad que es poder generar el deleite en ese proceso que es sano para el hombre. Siempre y siempre vemos como denominador común eso de que el placer está en el proceso y que no es visto en sí mismo como un fin. Ver el placer como un fin es lo que podríamos llamar, por ejemplo, el desorden, donde podríamos encontrar situaciones que nos lleven a que el placer sea un fin y no trascienda a una necesidad o algo que le sea favorable a la persona.
Voy a dar un ejemplo. La masturbación, el fin de la masturbación es el puritito placer de la persona. No tiene nada trascendente, nada necesario ni nada saludable dentro del proceso de masturbación para una persona. Por tanto, al ser el placer que de normal debería ser bueno, puesto en un lugar que no le compete, es decir, el fin de la acción, entonces el placer se podría convertir en una forma o en una consecuencia del pecado, ¿no? Y es por eso esta confusión o esta parte que a lo mejor podría ser un poco más compleja de entender, que el placer no siempre es bueno, que la mayor parte del tiempo es bueno, pero que también existen placeres que son malos porque deleitan dentro del pecado cuando pues se distorsiona su postura, cuando no está en el lugar que le corresponde estar, que es un medio y no es un fin. Me gustaría ahora que entendamos que el placer puede ser lícito o ilícito dependiendo de dos cosas. Primero, de su proveniencia, es decir, de dónde viene esa cosa, ese acto, ese objeto que me está generando el placer, qué es lo que está detrás. Y lo otro, la materia, que es decir, qué es eso, es intrínsecamente bueno o es intrínsecamente malo, es en sí mismo bueno o es en sí mismo malo lo que me está generando placer. Yo creo que va a ser un poco más fácil de entender si les pongo un ejemplo. Ok, pondremos entonces un ejemplo. El hombre experimenta placer al comer. Comer es una acción lícita, incluso necesaria para la supervivencia humana. Por tanto, este acto en sí mismo, esta materia, es decir, la cosa comer, la acción comer, es una acción lícita. Mientras que depende de dónde venga la comida, puede ser lícita o ilícita. Es decir, si yo estoy comiendo algo que sé que es robado o que sé que es mal habido, entonces esa cosa, aunque no sea ni buena ni mala en sí mismo, el comer, me hace daño por su proveniencia, porque no tiene una proveniencia ilícita. ¿Ok? Entonces, este no es lo mismo el placer que se experimenta al comer una pizza que se compró fruto del trabajo de una persona, a comerse una pizza que se ha obtenido como resultado del robo, ¿verdad? Como el resultado de la extorsión hacia una persona. Entonces, ese sería como uno de los ejemplos, ¿verdad? Donde la materia es lícita y donde la proveniencia es ilícita. Otro ejemplo, el sexo fuera del matrimonio es ilícito, siempre, ¿ok? Entonces, el placer arraigado allí en su propia materia, es decir, la propia acción, ya es mal en sí mismo, indistinto de su proveniencia. Entonces, da igual si yo lo hago con una persona o con otra, es malo en sí mismo. Puede agravarse aún más, por ejemplo, cuando se apoya la prostitución, que es una de las ofensas a la castidad, lo veremos en nuestras clases posteriores, pero ya en su materia, en su propia materia es mal en sí mismo y es ilícito. Entonces tenemos este placer malo. ¿Cuándo podría ser un placer bueno en su materia y en su proveniencia? Cuando, por ejemplo, yo tengo placer al descansar después de una larga jornada de trabajo. Cuando yo tengo placer al comer mi fruta favorita, que fue comprada con el sacrificio de mi tiempo, del tiempo de mis padres, me explico. Entonces es importante que nosotros aprendamos como a discernir o a distinguir estos placeres que pueden ser lícitos o ilícitos para que nosotros sepamos cuáles podemos aceptar en nuestra vida y cuáles no. Lo otro es que en sí mismo eso que me cause placer no sea un pecado, porque muchas personas, muchos asesinos podrían decirme, pues yo experimento placer al matar y por eso está bien. Entonces sabemos que no todo aquello que nos genere placer es saludable. Si la acción es mala en sí misma por su materia, es ilícita, ¿no? Entonces, por su materia puede ser lícito o ilícito y por su proveniencia, es decir, lo que hay en el atrás de esa materia también puede darme referencia a si es un placer lícito o a si es un placer ilícito. Por ejemplo, comerse un chocolate que yo me puede comprar después de una larga jornada de trabajo o que yo lo compré con mis ahorros. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, un placer que es lícito porque comer chocolate en sí mismo no es un pecado, no es materia grave, y porque fue obtenido de una forma honesta. Entonces, no todos los placeres son malos, ni todos los placeres son buenos. Ahora aquí lo importante de saber todo esto es entender que los sentidos
que fueron dados por Dios, están hechos para lo que están hechos y no, por tanto, no tienen que ser ni hiperconsentidos ni tampoco desatendidos. Porque miren, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que entender. Los sentidos están puestos a la persona por Dios con una finalidad, ¿no? Ya esta finalidad sea que nosotros mediante los sentidos podamos lograr la supervivencia, ¿verdad? Como por ejemplo por medio del sentido del gusto, poder lograr la alimentación que nos permite mantenernos vivos. Mediante el placer sexual, nosotros podemos mantener como la población de la especie humana en la Tierra. Y hay también los sentidos que nos ayudan a la supervivencia. Por ejemplo, es de Dios, era plan de Dios, que el tacto te ayuda a la supervivencia en el momento en el que, por ejemplo, al acercarte mucho al fuego, se vuelve muy desagradable la sensación de un tipo de alerta que te dice, oye, estás próximo a quemarte. Entonces, el sentido del tacto, por ejemplo, en este ejemplo, te ayuda a la supervivencia, te ayuda a entenderlo y por tanto no debes desatenderlos, no debes decir, pues a mí no me importa lo que mis sentidos me digan, porque esto de una forma sería rechazar esa naturaleza que Dios te ha dado. La idea aquí no es vivir de una forma como peleada con la naturaleza propia, aunque esta naturaleza es herida. La idea no es decir, pues mis sentidos no me importan, yo no quiero dar ningún tipo de placer a mis sentidos porque me llevan a la concupiscencia, sino entender cuál es el lugar de los sentidos y cuál es el lugar de placer en la cotidianidad. Entonces, quien atiende el tacto y sabe que, por ejemplo, si le es incómoda la sensación térmica al acercarse al fuego, está más próximo a quemarse y por tanto puede salvar su vida. Allí es cuando decimos los sentidos no deben ser desatendidos, deben ser tomados en cuenta. Y a la par, nosotros también decimos los sentidos no tienen que ser hipermimados, no tienen que ser hiperconsentidos. Consentirlos o hiperconsentir los sentidos lo que hace es que los vuelve flojos y les arruina su misión. Su misión y la misión de todo lo que nosotros tenemos, corporal, material, espiritual, social, es que nos salvemos. Amar, conocer y servir a Dios. Y en el momento en el que el sentido pierda la capacidad de colaborar para esta misión, de conocer, amar y servir a Dios y de salvar nuestra alma, entonces se van volviendo torpes. Por tanto, si tú hipermimas tu sentido del gusto comiendo solamente lo que te gusta, haces flojos tus sentidos. Y en el momento en el que necesites resistir a la tentación o necesites ejercitar la templanza, no va a tener la capacidad de esta herramienta apoyarte para tu proceso de salvación, para tu proceso de sanación de heridas, para tu proceso de continencia necesario para un proceso u otro. Entonces es importante que nosotros, como tengamos al orden los sentidos, que nosotros tengamos los sentidos ordenados de tal forma que no los desatendamos, pero que tampoco los hipermimemos a modo de que los hagamos torpes. Entonces el placer viene de las acciones, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo sé cuándo una acción es mala o cuándo una acción es buena? Bueno, ahora viene como la clase del catecismo, ¿verdad? Siempre cuando nosotros hablamos con nuestros niños del catecismo, le decimos, ¿cómo sabes que estás haciendo las cosas bien? Y los niños repiten, por los 10 mandamientos. Ok. Entonces, nosotros vamos a decir que siempre que nosotros cumplamos los 10 mandamientos y evitemos los 7 pecados capitales y todo lo que deriva de ellos, entonces estamos haciendo las cosas bien. Si lo que te causa placer está asociado al cumplimiento de los mandamientos o está asociado a evitar caer en lo que los mandamientos te piden no caer y caer en los 7 pecados capitales, entonces nosotros podemos decir que el placer que te está generando una acción es lícita. Ningún placer derivado del pecado va a ser saludable para mí. No obstante, hay cosas que son en sí mismas neutras, como comer, como dormir, como la recreación, como el compartir, que hacen que, dependiendo de su proveniencia, puedan ser más o menos saludables para mí. Yo les recomiendo que ustedes puedan empezar a identificar cuáles son esos placeres lícitos de los que ustedes pueden hacer parte para poder lograr el cumplimiento de su misión de vida, que es conocer, amar y servir a Dios, y se sirvan de ellos. Si ustedes saben, por ejemplo, que dormir un poco más los fines de semana les es posible en vez de salir a un lugar donde
les sea más próximo el pecado, la imprudencia por las condiciones que se presentan en las situaciones, como los bailes, las discotecas, que se me ocurre. Entonces, ustedes prefieran los placeres lícitos, como por ejemplo el dormir un poquito más, ¿verdad? Sin caer en la pereza, antes que exponerse al pecado. Y allí es la necesidad de que ustedes tengan la capacidad de poder decir, pues esto me es lícito. A lo mejor no es lo 100% bueno, ¿no? Lo ideal es que yo duerma lo necesario, pero que tampoco haya lugares donde no me conviene ir, pero sí ir construyendo un camino, porque la idea es poder vivir esto a largo plazo. Entonces, que ustedes vayan identificando, y esa es la tarea de esta semana, cuáles son sus placeres lícitos. Yo, por ejemplo, cuando conocí a mi esposo, una de las cosas que más nos acompañó dentro de los procesos, yo tengo estrés postraumático, es el hecho de que él encontraba canciones instrumentales que me ponía para que yo pueda dormir mejor. Entonces, ese es nuestro placer lícito. Cuando nosotros no podemos dormir, hacemos uso de estas canciones que nos generan un placer auditivo, que nos generan un deleite en el oído, para poder dormir mejor, para poder tranquilizarnos, y es un placer lícito. En su materia no es una materia que ofenda ni los 10 mandamientos, ni colabore para cometer uno de los 7 pecados capitales ni sus derivados. Y pues la proveniencia es el internet, que nosotros lo pagamos y tal. Entonces vayan encontrando, vayan haciéndose su lista de placeres lícitos, porque yo estoy segura que comerse un chocolate más de una vez ha salvado a alguien de caer en un pecado en un pecado grave. Entonces, ¿cómo a lo mejor en estos arranques que a veces tiene nuestra propia naturaleza, que son muy humanos, ¿no? Muy naturales de querer sentir algún tipo de placer o querer sentir algún tipo de experiencia nueva, recurramos a estas cosas que son lícitas, que a lo mejor podrían verse como muy mundanas, ¿no? Como decir, ay, no, pues mira, si quieres una experiencia nueva, no te vayas a drogar, mejor córtate el cabello, mejor píntate el cabello, ¿verdad? Entonces, cómo ir construyendo su propio camino? Porque esto va a variar muchísimo dependiendo de tu realidad de vida, dependiendo de tu proceso de conversión, del tiempo que lleves en la batalla. Pero es importante que tú tengas identificados cuáles son estas cosas que te puedes permitir para poder ir como siendo muy inteligente, ¿no? En ese juego de decir al cuerpo y a todo, al corazón, a la mente, como sí te doy, pero a lo mejor ni lo que te conviene, ¿no? Porque no les voy a decir que el chocolate es muy conveniente todo el tiempo, ¿verdad? Porque igual puede caer, podemos recurrir a este engreimiento de los sentidos. Pero saber si dónde, como vamos a tener estas vías lícitas de escape, como comerse un chocolate, como salir con tal persona que no es muy imprudente su conversación, como poder tener un momento de videojuegos, como tener, no sé, ese tipo de cosas que en sí mismas no son malas, que te generan un placer, que no es a lo mejor como digamos la opción más santa, porque es una opción que se aterriza mucho en el humano, ¿no? En la persona, lo que pueden saborear mis sentidos, pero que te van a ayudar a poder ir construyendo caminos para ir avanzando en la vida espiritual. Y eso yo creo que es algo de lo que no se habla precisamente porque a lo mejor es imprudente, ¿no? Una cuestión de un placer lícito se puede convertir en un vicio, y por tanto pues preferimos siempre evitar el tema. Pero yo sí les recomiendo aquí, entre ustedes y yo, que vayan identificando, ¿no? Y otra vez es la tarea de la semana, cuáles son esos placeres lícitos a los que ustedes pueden recurrir en el momento en el que tienen esos arranques de su naturaleza de querer sentir experiencias, placer, para poder saber cómo ir construyendo al proceso de las demás clases. Cuando yo tenga este tipo de tentación, pues mi placer lícito o mi vía lícita de escape va a ser esto. Y es pues la recomendación de la semana. Muchísimas gracias por estar en la clase, que Dios los bendiga y nos acompañe y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.